¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer por estar en compañía de ustedes y sobre todo con la casa depurada. Estamos limpiando un poco la programación de Unicanal. Hemos decidido deshacernos de algunos integrantes de este programa por tiempo... No, mentira. Pedro se fue de vacaciones. Sí, el que puede, puede. No sé dónde se fue, creo que se ¿Qué fue al tal, Caribe. Toto? Un saludo a la audiencia. No Saludo. sabemos. Hola Mariana, ¿cómo Pedro. estás? ¿Todo No bien? sabemos. No sabemos hasta Pedro. Creo que se fue al Caribe o se fue de vacaciones no sé dónde. Y Felipe Goroso aparentemente está con Pedro. No la tenía esa. No tenemos 100% precisión. Tenía otra Hay versión algunos yo. comentarios maliciosos, malintencionados acerca de alguna cuestión que le pasó a Felipe. Me parece muy de mal gusto a esta hora poder hablar de No, la cierta gente está incontinencia del merendando. compañero, pero no sabemos si es así, no tenemos mucha información, pero bueno, un tecito para Felipe a esta hora. Bueno, la información internacional, por supuesto, está en lo que ocurre en este momento en París, Sí, en Francia. totalmente. Continúa, por supuesto, gestándose información también en el lugar. Hay todavía trabajos que se van a realizar. Y ya en el noticiero Unicanal van a tener lo último de lo que ocurre con la Catedral de Notre Dame. Muy bien, que en concreto, para los que no vieron todavía, estamos hablando del incendio justamente en la catedral y ya toda la conmoción internacional, por supuesto, un emblema. Claro, Un un emblema, emblema histórico de París, de la cultura europea, del catolicismo ver también. las imágenes. Ni que hablar de elementos de literatura que han incluido a Notre Dame como parte de un símbolo también, ¿verdad? Así que vamos a adelantar ya en un rato con el noticiero más detalles al respecto. Y hoy una jornada en donde el desayuno para algunos fue bastante potente. ¿Sí? Otros era lo que esperaban hace tiempo y a otros me parece que los dejó medio en una posición rara. Ustedes van a recordar hace días, el jueves o el viernes, estábamos, el miércoles aproximadamente, la semana pasada, estábamos Jueves, hablando... porque el miércoles tuvimos a ronda de defensores. Ronda de defensores, que dicho sea paso ya eterna. Sí, creo que fue jueves. Bueno, entre el jueves y el viernes de la semana pasada estábamos hablando del tema Parlasur y este proyecto de ley para abrogar lo que era el protocolo que se había asumido en nuestro país también y la discusión que se daba. En una sesión rara, extraordinaria, cajonearon el tema y se pasó todo el fin de semana pensando o hablando de que se iba a llamar a una sesión extraordinaria o se iba a intentar para poder tratar nuevamente el tema. Pero digamos, el desayuno de algunos y la madrugada de algunos fue que el presidente anunció personalmente a través de su cuenta en Twitter y a través del canciller de la República, anunciaba que a partir del año que viene, de las próximas elecciones 2023, ya no se tendrán elecciones directas y esto es un consenso entre los países del Mercosur. Y agregaría nada más a lo que ya decías, que al haberse dado aquella decisión en diputados, se generaba, por supuesto, la reacción de la ciudadanía, que estaba bastante expectante justamente de redireccionar estos fondos y debatir justamente la utilidad del Parlasur o no, porque la propuesta era abrogar, como lo presentaba Katia González, pero la idea era discutir, no obstante, el mecanismo. Y sumando a lo que decías, el anuncio que hacía Luis Alberto Castiglioni también, o la confirmación, la decisión de los países del bloque de no ir a elecciones directas para el Parlasur ya directamente en 2023 y redireccionar esos fondos, porque ya lo decía, también a gastos sociales, en este caso una decisión del gobierno de Mario Abdo Benítez. Esa es la situación hoy. Bueno, hay que ver si finalmente estos gastos se redireccionan oportunamente donde termina, pero esa por es eso otra hay que discusión. remarcar el anuncio para ver si realmente eso termina cumpliendo. Cumple, ¿verdad? Claro. Hay que ver, y eso ya va a ser cuestión del próximo gobierno también, no de Mario Abdo. Pero vamos a hablar del tema que significa consecuencias, si es que las hay, de qué se trata la situación, y sobre todo hay mucha gente que dice, bueno, terminaron a partir de ahora. No, van a continuar a partir del 2023, pero vamos a saludar a la diputada Katia González, que está con nosotros. Diputada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. A la salida espero mi cheque. Sí, acá con Toto. Sí. Queremos aclarar, vos no estás pagando ningún espacio, diputada, en el canal, y nosotros tampoco por tu presencia. Por favor. No, Mario Paz, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Toto, y gracias por compartir con todos. Y un placer con Katia también, que ya nos conocemos hace mucho tiempo. No, yo creo que para el próximo bloque nos vamos a acercar un poquitito más, estamos medio distantes. Así Sí. se sienten ustedes cuando le preguntan. Así nos sentimos nosotros. Así se sienten ustedes. Es verdad. Bueno, diputada, salió algo inesperado, pero con algo que esperaba, digamos, cierta parte de diputados que presentaban el proyecto para abrogar este protocolo facultativo, ¿verdad? Sí, poniendo un poco en contexto, Toto, Mariana y audiencia, ¿verdad? El día miércoles, en el punto 14 del orden del día, figuraba el tratamiento, puesto que tenía moción de preferencia, el proyecto de ley que pretendía abrogar el protocolo constitutivo del Parlasur.
Cuando toca el estadio de moción de preferencia, yo solicito el cumplimiento del artículo 117 del reglamento que habla que todas aquellas mociones de preferencia deben figurar en los primeros puntos del orden del día. Se traslada del punto 14 al punto 4 y empieza el tratamiento. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como parte del acuerdo al cual arribamos en la sesión del día martes, solicita la postergación por 30 días. Para escuchar más dictámenes técnicos, para oír también la opinión de la Cancillería, esa era la intención. Esta moción es secundada por el señor Walter Harms y yo me allano como proyectista a la moción. Y digo, bueno, nosotros tampoco somos irracionales, un gesto de solidaridad, al final la idea era debatir, claro. Nosotros tampoco nos pretendemos erigir en dueños de la verdad, sería demasiado soberbio de nuestra parte, sobre todo porque en política la verdad es la construcción que uno hace de un justo punto medio para las cosas. Me allano yo, cuando se pone a consideración, sale la líder de la bancada NTT, Jazmín Narváez, y dice, no, nosotros estamos preparados para tratar ahora mismo. Nos miramos todos, nos quedamos todos cuadrados, se vuelve a votar y se empieza a tratar el tema. Hago yo mi primera exposición y después vimos y advertimos a un grupo de diputados que esto iba a ser a votazo limpio, sin ningún tipo de racionalidad. Entonces nos levantamos y dejamos sin quórum la sesión. El debate que estaban buscando, digamos. Efectivamente. Dejamos sin quórum la sesión. Lo que sigue cuando estábamos llegando a nuestras casas, prendemos la televisión y una sesión extraordinaria express que no nos fue notificada. En 10 minutos ellos liquidan el expediente y archivan el Parlasur. 10 minutos. Incumpliendo el artículo 78 del reglamento que exige la notificación al menos 12 horas antes con copia del legajo, porque obviamente tenemos que saber lo que vamos a votar, a los 80 diputados. No importó nada, fueron 44 personas que se pusieron de acuerdo y aunque se hayan puesto de acuerdo, esa sesión fue ilegal y estábamos trabajando en la nulidad cuando esta mañana el canciller anuncia esta decisión del Consejo del Mercado Común. Mario, ¿qué puede implicar, digamos, terminar con una figura de elección directa, pero no con el Parlamento del Mercosur? Al menos en principio, sí. ¿O implica una cosa que puede llevar a la otra y en el futuro se puede discutir si es que continúa o no este Parlamento? No, por lo menos lo que la información periodística, porque no accedía al texto de la decisión, que es la normativa que expide el Consejo del Mercado Común, que integran las cancillerías, los ministerios de Hacienda o Economía, los ministerios de Agricultura, que es el órgano ejecutivo del Mercosur, y del cual depende el Parlamento del Mercosur dentro de un subsistema de integración regional. La decisión afecta a la suspensión de las elecciones directas de parlamentarios del Mercosur y supongo que ha de ser así, también habrá suspendido aquella disposición que establece que es incompatible el mandato de parlamentarios del Mercosur con los cargos legislativos o ejecutivos nacionales. De hecho, parece supongo un anuncio, que eso también estará suspendido porque si no podría. De hecho, parece un anuncio regresar, político. De hecho, parece un anuncio político antes que técnico, digamos. No. Todavía como que no se reunieron a yo creo que la decisión está porque la están comunicando. Ahora bien, habrá que ver cómo lo tramita el Consejo del Mercado Común. Siempre hay dos maneras de tramitar las decisiones del Mercosur, con incorporación o intervención de los congresos, o sea, una aprobación legislativa previa, o sin aprobación legislativa. Sin aprobación legislativa son aquellas cuestiones de mero trámite, de prosecución administrativa o de seguimiento de las que ya se vienen sucediendo. Cuando hay una consecuencia jurídica o puede alterar alguna situación de derecho, evidentemente requiere la intervención legislativa. Tenemos un caso concreto. Hoy el FOSEN, que son los Fondos de Convergencia Estructural del Mercosur, que ya cumplieron su primera etapa y el Paraguay accedió a muy buenos fondos para aquella primera etapa, hoy se aprobó a nivel de Consejo del Mercado Común una segunda etapa que implica 55 millones de dólares anuales, pero que hoy están trancadas, o sea, están retenidas en el Congreso argentino, que no está dando trámite a eso. Eso quiere decir que hay hechos como este que requieren una aprobación legislativa para
que Claro. esta norma del Mercosur sea obligatoria. Doctor, me gustaría ir un Ese es el procedimiento. claro. Ahora, si le van a dar otro trámite, si le van a dar otro impulso... O si lo ya van a es hacer una más cuestión- adelante, ¿verdad? Porque hasta ahora la En comunicación es realidad, política. acá yo Claro, un entiendo... anuncio bastante puntual. Yo entiendo por el anuncio, ¿verdad? No sé si Mario Paz va a coincidir conmigo, que acá lo que se tendría que modificar es el artículo 6 y el artículo 10 del protocolo constitutivo Claro. que habla de la elección directa en sufragio universal, en elecciones separadas, ¿verdad? Para elegir de manera independiente y autónoma a los parlamentarios del Mercosur. Se tendrían que modificar el artículo 8, el artículo 6, el artículo 10 del protocolo y eso tiene que pasar, obviamente, por los congresos de Pero a ver, manera tal a diputada, materializar la idea. De lo que sabemos, porque básicamente igual estamos analizando el anuncio, como bien decían, y el documento que sí existe, que es el protocolo en este caso. De lo que sabemos, de lo que se puede presumir, de lo que anunciaban desde el gobierno, con esto se podría dar esta reducción, digamos, de lo que cuesta realmente el Parlasur. Es decir, ese gasto del que hablábamos, en ese gasto del que hablábamos, creo que decíamos 23.000 millones de dólares, no, 23.000 millones de guaraníes, perdón, año era lo que decíamos. Eso incluía los gastos de la elección más los gastos una vez elegidos, digamos, o electos, que son dietas, bonificaciones, etcétera. O sea, Viáticos, pasajes. claro, hablando un poco de la parte numérica, si se da de esta forma, se suprimen las elecciones, básicamente estaríamos hablando de que sería un legislador, diputado o senador que cumpliría ese rol y tal vez ahí se reduciría el gasto. Quedaríamos ¿cuál sería la ingeniería económica? Pagándole bonificaciones por cada vez que viaja, o sea, ¿se podría dar eso? Eso se da en el Parlatino, ¿verdad? Esta mañana conversé con el canciller, él muy deferentemente se comunicó conmigo vía telefónica y vamos a estar reuniéndonos. ¿Qué te dijo, Katia? Perdón. Y me dijo que me invitaba a tomar un jugo de limón. Ah, mira, de Entonces limón. yo le dije, vamos Agrio a luego tomar tenía un que té ser. de tilo, señor canciller, le dije, ¿verdad? Entonces yo le hice el retruco, ¿verdad? Con el té de bien. tilo. Porque no sé si tuvo algo que ver el té de limón, no sé si me dijo amarga o algo por el estilo, ¿verdad? Agria. O ácida por lo menos, ¿verdad? Ácida por lo menos, ¿verdad? No, me dijo que realmente quería reunirse conmigo y yo entiendo que este es el momento también de pacificar un poco las aguas y darle la oportunidad a la Cancillería que materialice, no insistir con la abrogación, Claro. porque en realidad nosotros estamos presentando una nulidad de esa sesión y como proyectista podríamos seguir taladrando y digamos, aferrándonos a esta alternativa. No, Sin pues el embargo, efecto que buscan, digamos, es el mismo. efectivamente. Entonces, vamos a preguntarle un poco justamente en el tema del presupuesto, cómo se va a abordar desde, digamos, el Poder Ejecutivo la materialización concreta de la reducción del presupuesto del Parlasur, ¿verdad? Yo también tengo una idea que quisiera proponer, ¿verdad? Esto es simplemente para iniciar y ser un poco la mecha que encienda el debate, que en el 2020 ya se podría iniciar una primera etapa de reducción de gastos de estos 23.000 millones, teniendo en cuenta esta decisión del Ejecutivo. Para mí, inclusive, se pueden afectar los salarios, ¿verdad? Eso es una cuestión que, digamos, es una decisión de política de Estado y si alguna persona se siente agraviada, recurrirá a la justicia, Claro. pero de que se puede, se puede. Ninguna decisión y esta situación desmonta un poco ese cerrojo mental que tenía mucha gente diciendo de que esto no se podía, que era imposible luego de hacer. Nosotros estuvimos compartiendo con el señor Morínigo Sí, y acá. él decía que esto no se podía, Claro. ¿verdad? Recordemos un poco esa entrevista. En realidad, a lo mejor no estaban de acuerdo conmigo, pero de que se podía y hoy es el vivo ejemplo de que sí se podía, ¿verdad? Mario, ¿por qué? Bueno, hay que ver también los efectos Sí. colaterales. Todo parece muy bueno, digamos, porque estamos hablando de mucha plata que la gente dice, ¿por qué estaban haciendo en todo este tiempo? Fuimos los adelantados del Río de la Plata, elegimos primero, los mandamos primero, sin saber en realidad mucho de lo que estaba pasando ahí. Pero, ¿cuál era la función real y por qué, digamos, se pensaba en elegir parlamentarios de manera exclusiva para ese parlamento y que hoy o se podría perder o se tendría que transformar un poco la situación de fondo, ¿verdad? ¿Cómo no? Con todo gusto, Toto y Mariana, les explico lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de participar del grupo de alto nivel que redactó el anteproyecto del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. La idea original para la que se creó este órgano
del Mercosur, la dimensión legislativa del Mercosur, que siempre estuvo pendiente, porque si miramos el Tratado de Asunción, van a ver que en la colita es cuando se termina el tratado y también habrá o también se creará una comisión bicameral parlamentaria. Prácticamente la dimensión legislativa fue ignorada. Tanto es así que hubo una lucha constante para poder promover esto, y la idea era convertir la representación ciudadana como una caja de resonancia de los pueblos, de los estados partes del Mercosur, para hacer oír su voz de reclamo de los derechos, de las obligaciones, de los incumplimientos enormes que tiene el Mercosur a partir del artículo 1 del Tratado de Asunción, donde el libre tránsito de personas, bienes, servicios, etcétera, 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 hasta ahora no se cumple acabadamente. Y un buen gesto político hubiera sido instalarse ahí en la frontera, reclamarla desde el gendarme hasta el canciller de la Argentina, ¿por qué no podemos pasar libremente nuestras mercaderías, nuestros productos, nuestros bienes, las personas que tenemos que estar sufriendo 3, 4 detenciones en el camino de la Ruta 11 porque no hay una libre comunicación y un libre tránsito que está garantizado supuestamente por la vigencia del Tratado de Asunción? Bueno, todas esas cosas dieron vamos a decir, el motivo, la razón para crear este órgano. El foro de la discusión política fuerte, digamos. Y justamente dijimos, los parlamentarios nacionales, los legisladores nacionales, los que están en el cumplimiento de obligaciones en el país, tienen una agenda recargada. Por eso se creó la idea de tener parlamentarios regionales, para que la ocupación sea efectiva en el conocimiento y en la defensa de estos objetivos. Lamentablemente, de los objetivos fundacionales, de las ideas originarias, al cumplimiento acabado de lo que disponen las disposiciones normativas del protocolo, no hubo un cumplimiento. Tanto es así que cuando yo me postulé a esta última elección del 2018 a este cargo, y señalaba en mi campaña electoral que si no se hacían las cosas como corresponde, esta sería la última elección de parlamentarios del Mercosur. Lo dije acá, en este canal lo dije, de hecho, y en este mismo programa. Exacto. En este mismo Era lugar. La última chance que tenían, digamos, los parlamentarios. Para tratar de hacer algo. Profético. Y yo no digo que este grupo, justamente, que no digo paga los platos rotos, pero en fin, sufre las consecuencias de esta decisión. Estaba tratando en realidad de hacer algunos esfuerzos. A mí me consta que hicieron algunos esfuerzos serios para encaminar esto, pero el lastre con que venía era muy fuerte. La instalación y la percepción ciudadana es también muy fuerte. Y bueno, esto y algunos encontraron el nicho, ¿verdad? Se encontró en la Argentina, que es el otro país que también elige parlamentarios regionales, que ahí también la situación tenía la misma crítica, la misma fuerza contraria. Y bueno, a Brasil y Uruguay no les costó sumarse a esto, porque ellos desde luego no están eligiendo, sino que están prorrogando procesos de transición inacabables, con lo cual la dimensión originaria que teníamos hace 11, 12 años atrás, lamentablemente se fue perdiendo. No digo que no se vaya a recuperar. Por eso mismo, la idea de suspender no es una idea de eliminar. Exacto. Y es bueno que el Paraguay tenga espacios y foros internacionales en los cuales participe con voz y fuerza, porque somos un país mediterráneo, sin litoral marítimo, que necesitamos hacer conocer y reivindicar nuestros derechos y también las obligaciones de los países vecinos y también de otros lugares, porque necesitamos esa presencia y esa voz ciudadana que nos represente en todos los escenarios y en todos los espacios internacionales. Vamos a hacer la primera pausa del programa, vamos a acercarnos un poquitito más. Bueno, sí, está bien. Un poquitito, no estoy acostumbrado a estar en este lugar. Vamos a hacer una pausa acá para que vea lo que se siente. Traslada de manera eficiente y segura su dinero de objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya.
Y vení a Bristol en el AOC Week porque tenemos los mejores precios del país. Aprovecha el descuento de hasta el 50% en todos los televisores AOC y además con tu compra te llevas un vino de regalo. Y con todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Y escucha esta super oferta: televisor AOC de 32 pulgadas HD. Precio normal 18 cuotas de 147.000 guaraníes y ahora precio Bristol AOC Week 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Para más información llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Claro, lo primero que la gente dice, bueno, perfecta la suspensión, pero tiene que ser de efecto inmediato. Vamos a seguir pagando por unos años más, unos buenos para nada. No, señor, dice alguien que está mirando el programa, César, que es el que nos escribe a través del Twitter también. Y esa es un poco la sensación que le queda a la gente, ¿verdad? Porque 4 años más. Lo que pasa es que Pero la ley tampoco no se tiene, puede. De todos modos, ya se la ley no advierte tiene que no es efecto necesario. retroactivo, pero yo repito, podemos encontrar Modificaciones una para el futuro lectura, inmediato, digamos. una modificación inmediata en la ley de presupuesto. Nosotros tenemos que Exacto. urgentemente De modo que empezar el efecto- a encaminar las cosas. Yo me ratifico, así como está constituido hoy el Parlamento del Mercosur, es una institución onerosa que no brinda beneficios ciudadanos, donde los partidos tradicionales fundamentalmente deben hacer una crítica profunda acerca de qué clase de personas han puesto para ejercer esta representación ciudadana. Invitada por el Foro Social del Mercosur, fui a Brasilia en el año, hace más o menos 4 años, justamente a hablar de la ciudadanía del Mercosur, que es algo que está previsto en el Tratado de Asunción, en donde supuestamente los ciudadanos que integramos el Mercosur íbamos a tener una ciudadanía única. Sí. Hoy nuestros compatriotas continúan siendo ilegales en Brasil, en Argentina Así es. y en Uruguay. Hoy continúan ellos siendo, inclusive, pueden ser objeto de deportación por trabajo ilegal. O sea que nosotros tenemos que empezar a debatir. ¿Por qué rehuir el debate? Es por eso que quedan tan de contramano estos diputados, que son tan primarios, tan autoritarios, que hacen esa sesión MAU solamente imponiendo las mayorías. Y la democracia es mucho más que mayoría. Hoy ya no se puede hablar de sistema democrático sin tener en cuenta la protección de los derechos y garantías de las minorías. Y nosotros fuimos avasallados en nuestras minorías. ¿Y sabes qué? Le dio un saplé Mario Abdo a estos 44, que espero que el día miércoles, de manera oficiosa, reviertan esta decisión, nos dejen la cancha limpia, porque el precedente que se fija es terrible, porque hoy fue Parla Sur, mañana va a ser reelección presidencial. Y además quedaron en evidencia. Y Ahora, repito, Katia, hoy le escuché, lamentable el señor Tomás Vitar, pero lamentable. Yo no sé, ¿verdad?, si estaba bajo los efectos de algo, habla nomás luego así con la lengua medio trancada, pero justamente en radio, en la 650, había dicho, ¿verdad?, de que uno luego no se entendió si él estaba a favor o en contra. Y después recurre a descalificativos personales, como que yo soy una tilinga, que no tengo, digamos, que tengo un conflicto con la vida, y termina rematando que esto se vaya todo al carajo. Y disculpe, pues estoy repitiendo palabras textuales, porque él ya está cansado. ¿Pero cansado de qué? Yo quiero que me explique cansado de qué. Cuando no tuvimos nunca la oportunidad de debatir las funciones de los parlasuranos, o si la tuvimos, han pasado desapercibidas. o de auditar sus gestiones, por ejemplo. Entonces es una vergüenza. Katia, Ese hombre nuevamente recurre a la descalificación machista, porque yo seré tilinga, pero no seré una badulaque. Quiero seguir un poco la línea de lo que mencionabas al final, digamos, tomando el caso, en este caso vos lo citabas al señor Vitar, pero esa auditoría de gestión es la que yo diría, porque cuando se empieza a evidenciar esto, nosotros tuvimos un debate aquí también, creo que más de uno, pero bueno, uno último, sobre el tema de la necesidad y cuánto aporta, digamos, el Parlasur, porque creo que finalmente eso es lo que a la gente le interesa. Si en ese momento se hubiesen evidenciado a través de las gestiones y cada parlasuriano hubiese salido a decir, miren, logramos esto, hicimos esto, bueno, tal vez el debate hubiese, digamos, tomado otro camino, pero ¿cuál es la situación? Y le traslado la consulta al doctor Paz Castain en la región, digamos, cuando usted decía que, bueno, tal vez se suspende temporalmente y había como un grupo, este grupo nuevo que estaba intentando hacer cosas buenas, pero yo diría, ¿qué es lo que
si ya vemos que regionalmente no funcionó, que hay un descontento regional y básicamente la expectativa no fue confirmada por la realidad, por lo que usted decía al inicio. Entonces, ¿cómo se puede replantear esto ahora que es la oportunidad? ¿Suspender nomás las elecciones o cuál sería el camino ideal para replantear el Parlasur? El tema fundamental pasa por, no sé si relanzar o poner en una nueva órbita el propio órgano que es el Mercosur. Porque si el Mercosur no anda, claro, está estancado, cae en la irrelevancia, evidentemente los órganos dependientes y subórganos del sistema del Mercosur también van a ir por el mismo camino. El Mercosur tiene activos muy importantes, ojo, tiene activos muy importantes como esto que hablé hace un minuto de los fondos de convergencia estructural del Mercosur, que nosotros somos los principales beneficiados. Ahí está la Costanera Norte, varias rutas, proyectos de agua potable, de desagüe y coacal, en fin, saneamiento ambiental. En fin, hay temas que son importantes. El Mercosur educativo también es importante. Hay un reconocimiento, por lo menos a nivel de grado, de posgrado, ya hay algunos, justamente esta delegación actual del Parlamento del Mercosur trabajó seriamente unos problemas de estudiantes paraguayos que estaban intentando hacer un curso de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y tuvieron problemas porque no le reconocían la malla curricular. Bueno, y cuando eso ya está consagrado en normas obligatorias, claro, porque la han internalizado los 4 países. Bueno, pero esos activos existen y no los debemos perder, porque son conquistas que nos hacen avanzar. Pero si el órgano principal está en un estado vamos a decir, ahora tenemos algunas afinidades políticas y vamos a reencauzarlo por este camino, que es el camino comercial. En los otros momentos fueron caminos ideologizados, de una integración muy politizada, pero muy poco efectiva en los beneficios ciudadanos. Bueno, pero hay que encontrarle un justo medio a esto. Tampoco descartar la integración ciudadana, tampoco mercantilizar todo, porque convertir esto en un trámite fenicio tampoco es lo ideal. Pero sí es importante buscar los vínculos, fortalecer los órganos como Mercosur y Alianza del Pacífico, tratar de conectar estos dos proyectos, no crear nuevos órganos tipo Prosur, UNASUR, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es confundir y generar sellos y marcas que al final sirven para esto que estamos discutiendo, la burocracia estéril y que tiene un gasto público. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento de discutir lo del Mercosur? Porque para la gente, digamos, asumo lo que yo escucho, ¿verdad? Sí. Al decir para la gente, no nos sirve el Mercosur, salgamos. Porque nos siente, digamos, la gente tiene que sentir en la piel el beneficio de estar en un lugar. Hoy, al decir de nuestra actualidad, nuestro pasaporte tiene, digamos, un buen visto cuando llegamos al puesto de control en un aeropuerto internacional. Ya no nos cuesta entrar como antes a Europa, ya se sacó un poco aquel prejuicio que teníamos con nuestro pasaporte paraguayo. Veíamos la fila que los argentinos pasaban como por un tubo, los brasileros ni hablar, y nosotros estábamos ahí, control, una y otra vez, cuando en realidad nos hubiéramos potenciado como región y con un pasaporte único eso nos iba a dar, digamos, fortaleza. Perdimos tal vez la oportunidad de negociar con Chile para poder tenerlo como socio pleno y utilizar lo bien visto que era Chile en la comunidad internacional. Se decidió ir ideológicamente por Venezuela, la cuestión está ahora así como está. Sí. Bolivia tomó otro camino, que podíamos haber tenido a Bolivia como un socio mucho mejor que Venezuela, pero se eligió ahí está Venezuela. Nunca se Ecuador más, que está ahí, que sí, que no se sabe para dónde. Entonces, ¿cuándo se va a plantear la cuestión del Mercosur? Y cuando discutamos las políticas pensar terminar con el Mercosur me parece ridículo, ¿verdad? Pero potenciarlo. Te estaba diciendo, cuando discutamos las políticas públicas en materia internacional de una manera pluralista, con una mirada de consenso y de pactos nacionales que le hace falta. ¿Por qué no avanzamos nosotros en nuestra democracia? Porque no hay realmente una reunión de los principales actores políticos y sociales con la mayor representación posible.
que se sienten a diseñar 5, 6, 7 políticas públicas de amplio consenso y que tienen que ser llevadas adelante, sea Mario, sea Horacio, sea Katia, sea Mario Paz, cualquiera que esté ahí al frente, al mando de la República, tendrá que cumplir esa hoja de ruta que hasta ahora no ha sido ¿Y por pactada. qué no ahora, Por eso yo doctor? creo que seguimos en transición a la democracia. ¿Por qué no ahora? Nosotros Si no Toto tenemos pregunta una democracia cuándo. consolidada porque faltan este tipo de acuerdos. Pero, a ver, pregunto, ¿por qué no ahora? Porque usted decía, ¿cuándo se sienten? ¿Y por qué no se sientan ahora? O sea, ¿cuál es el impedimento es de la que se haga la prioridad. Y discusión porque ahora? no, por la ejemplo? agenda de cada sector, de Está cada, en el chiquitaje, ¿entendés? no nos vamos a los así grandes mismo, temas, a lo fundamental. nos quedamos en la pequeñez. Así mismo, está en el chiquitaje. Yo entiendo, digamos, que tenemos una oportunidad hoy y esa nomás luego era la idea cuando nosotros planteamos el tema de la abrogación del protocolo, ¿verdad? Siempre en los grandes debates alguien tiene que sufrir un poco las estocadas, pero era para que se recoja el guante, que esto se empiece a hablar a nivel universitario, a nivel de los partidos políticos, que hoy parece que ya no vehiculizan los temas que realmente necesitan la toma de decisiones. Y el Mercosur es importante, y es importante avanzar porque estamos de cara a la renegociación de todo lo que hace a nuestra soberanía energética, y para eso necesitamos mentes lúcidas. No le necesitamos a Tommy Vitar ni a Neri Olmedo, y disculpen que personalice. Necesitamos gente lúcida, experta en derecho internacional, formada en todo lo que hace a la conectividad que tenemos que tener con el Tratado de Asunción, sus distintas modificaciones, la toma de decisión que hubo en algún momento en el Mercosur, espejarnos un poco en el Parlamento Europeo y cómo llevaron este proceso de transición los países que han salido a flote. Eso no se propone y eso es lo lamentable. Cuando nos quedamos, digamos, en la anécdota y dejamos de apuntar para arriba. Y para eso tuvimos parlamentarios brillantes, claro que tuvimos, pero fueron la excepción a la regla. Entre ellos el señor Mario Paz, no lo digo porque está sentado a mi lado, lo digo porque realmente sigo su carrera internacional. El señor Canese también, a pesar de que se tiró un chivo este tema de que yo respondía a los intereses bandeirantes y porteños al plantear esto, ¿verdad? Siempre él por el lado ideológico no se desprende justamente de esa chatura mental, de esa cuadradez, porque esto implica una apertura, una solidaridad, una comunión de sentimientos, un desprendimiento del ego, de que este es por vos o es por mí, esto es por el país. Y eso es lo que no tenemos. De estos temas, cuando me reúna la semana que viene, si me vuelve a llamar a ofrecer el jugo de limón, el canciller, voy a plantear, porque esto ya es impostergable. Sí, es que te ofrece miel, ¿verdad? Vamos a ver si... Sí, algo así. O un café que le despierte, ¿verdad? No a la diputada precisamente. Mariana, vamos a hacer una pequeña pausa y se suma al doctor. Vamos a ver la foto Eladio Saga también. La foto del jugo de limón. Y tenemos buenos consejos. Venía a Bristol en el AOC Week porque tenemos los mejores precios para vos. Aprovecha el descuento de hasta el 50% en todos los televisores AOC. Y además con tu compra te llevas un vino de regalo. Escucha esta súper oferta. Televisor AOC de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 296.000 guaraníes. Y ahora precio Bristol AOC Week 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Para más información llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Atención amantes del cine, llegó la chequera al cine Villamorra con beneficios exclusivos. Venía a disfrutar de las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino, ahorrando mucho más en tickets. Además, vale de 100.000 guaraníes para todo el Candy Bar, premios exclusivos de películas y mucho más. Ve ya tu chequera de beneficios en la boletería del cine. Para más información, seguinos en redes sociales como Cine Villamorra, momentos únicos. Tenemos un par de mensajes, ya saludamos al doctor Eladio Loizaga que está con Leemos algunos que están escribiendo, en este caso @unicanal en Twitter. Canese pidió bloqueos y sanciones contra Paraguay en 2012, avaló expulsión de sus colegas del recinto y pidió bloqueos de FOSEM para la costanera norte. Nunca apoyó proyectos de desarrollo para el país, fanático de Maduro, es lo que dice
Bueno, esta persona que escribe en Twitter, otro dice, me parece bien esto, aquí en Asunción hay 2 órganos más del Mercosur y uno de ellos es el Instituto Social del Mercosur, se lleva importantes fondos de nuestro país. ¿Para qué? Para nada. No hay contrapartida a beneficio de nuestro país de la plata que se regala a este órgano. Bueno, ¿y hay otros? Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y mil disculpas por el malentendido de la hora, ¿verdad? Pero no, por favor. Estoy a tu entera disposición. Sé que el motivo de este panel es el tema de Parlasur. Así mismo. ¿Verdad? Como ya lo habrán dicho, el Parlasur nace en el 2005, porque cuando se creó por el Tratado de Asunción se creó un comité, un grupo consultivo de parlamentarios, ¿verdad? Y después se institucionalizó en el 2005 y forma parte de los órganos del Mercosur. Y lógicamente en su momento se creó, se pensó que podría emular, entre comillas, a lo que es el Parlamento Europeo. Pero este Parlasur no tiene una función legislativa, no puede legislar sobre nada. Lo único que en sus competencias habla es recomendar, estudiar, que el Consejo del Mercado Común le pueda pedir una opinión, decir, no puede imponer. ¿Cómo? No puede imponer. No puede imponer ni tampoco legislar, digamos, para tener una unificación entre los 4 países, ¿verdad? Esa es la situación. Y cuando se institucionaliza en el Mercosur, se establece claramente que los representantes ya no serán los parlamentarios, sino que serán ciudadanos electos directa, libre y democráticamente como parlamentarios del Mercosur. Ahora, yo no puedo entrar a opinar ni hacer un juicio de valor sobre quiénes integran o la capacidad de los que integran el Mercosur. Ahora, la diputada presentó, creo que la semana pasada, un proyecto que yo le tengo que decir de frente que estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque riñe plenamente con las normas del derecho internacional. Yo puedo, por una ley nacional, como ella dice, abrogar, que no es más que derogar, otra ley nacional. Pero en este caso, el protocolo de la Constitución del Parlamento del Mercosur establece los procedimientos, ¿verdad?, para su modificación. Abrogar el protocolo constitutivo sería como, yo lo equiparía como una denuncia. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque al denunciar el protocolo de la Constitución del Mercosur, también está denunciando el Tratado de Asunción, lo que significa que salía el Mercosur. Doctor, ¿verdad? para puntualizar nomás un detalle, ¿usted está en desacuerdo con el mecanismo o con la forma, digamos? Claro. No con el fondo de analizar la sí, vigencia acá, o la elección pero de te voy a decir una parlasurianos. cosa, aquí hay 2 temas que hay que separar bien. ¿Qué es lo que motivó la reacción en el Parlasur? El salario de los parlasureños. No. Principalmente, claro, Y en ellos principalmente fue eso. ¿Por qué? Porque se Otro reúnen beneficio, una vez, digamos, si es que usamos términos más... una vez al mes se reúnen, ¿verdad? Con Entonces, suerte, sí. ahí hubo una equiparación con los senadores y diputados en cuanto a la dieta, salario, como quiera ser llamado. Y eso hay que ser sincero, eso cuando comenzó a conocerse reveló a la ciudadanía esta situación. Ahora, ¿cuál es la función? Es otra cosa del Parlasur, ¿verdad? Ahí quizás tendríamos que estudiar en este marco qué competencias más fuertes se podría dar. Pero aquí entramos con el tema de la supranacionalidad. Paraguay acepta, bajo ciertas condiciones. El Brasil no acepta supranacionalidad. Uruguay no tiene problema y Argentina tampoco. Y lo que hoy señaló Mario Abdo Benítez, el presidente, es una voluntad política, porque en el Mercosur, como órgano, no están los presidentes. Se hacen las cumbres y ahí los presidentes hablan, hacen una declaración y dan su lineamiento político de lo que va a ser Mercosur en el siguiente semestre o en los próximos años, ¿verdad? Ahora corresponderá a los cancilleres, que son los miembros del Consejo del Mercado Común, iniciar la modificación del protocolo, ¿verdad? Pues yo no puedo solamente decir, ¿sabe que no va a haber elecciones? No, eso está en el protocolo.
cómo y cuándo. 4 años duran acá. Creo que vos dijiste que fue por 5 años, ¿cierto? Fue un error. Acá los muchachos tiraron nomás ya hace un añito. Es más, más que Roma, me parece que fue una vivada, ¿verdad? Lo otro también que tiene un fondo jurídico muy importante, la modificación que se hizo con respecto a la representación ciudadana que va en paralelo a la población de los estados partes, se hizo a través de un acuerdo político, que ese acuerdo político fue, digamos, legitimado por una decisión del CMC y que modifica artículos del protocolo constitutivo, y eso tiene que ir al Congreso para ser aprobado. O sea, estamos en un agujero jurídico grande con ese tema, ¿verdad? Y es más, eso se envió en el 2011, envió Lugo el mensaje pidiendo la aprobación, y yo me enteré que ahora que en noviembre, en septiembre, el 11 de septiembre, o el 11 o el 12 de septiembre, el Ejecutivo actual retira el mensaje en la cual se pedía la ratificación de ese acuerdo político que hicieron los parlamentarios del Mercosur. Ahora, doctor, ¿por qué sostener algo que en el fondo no iba a cumplir con el cometido que se pensaba? Elegimos como si fuera que puede tener un final o un cometido productivo, se insiste, se transforma, se mueve, se estiran los tiempos, se hace un pedido, se retira. O sea, estamos generando una casta prácticamente de personas que están ahí, en el limbo, casi invisibles, en un limbo, sin hacer mucho, no sabemos si hacen poco, en realidad no sabemos qué hacen, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se puede sostener eso y no hay una voz, digamos, que venga desde los órganos políticos del Estado y dice, señores, no podemos continuar así? ¿Cuál es nuestra línea? ¿Cómo sacudamos esto para ver cómo podemos encajar en nuestra realidad, ¿verdad? Sobre todo en nuestra realidad, ¿verdad? Y yo creo que este consenso de los 4 presidentes del Mercosur, al señalar que uno dice, no hagamos más elecciones del 23, ¿verdad? Eso tiene que consignarse en la modificación. ¿Cómo va a ser hoy en más el tema electivo? Y ahí es donde se debiera tratar de darle una nueva visión a lo que sería o debería ser el Parlasur, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, esto fue lo que yo veo, una similitud se quiso hacer al Parlamento Europeo, pero con una gran diferencia, porque el Parlamento Europeo tiene funciones legislativas. Claro. Y aún así, hace poco estuvo un jurista español muy importante en el Banco Central, señaló que hay dificultades en cuanto a qué legislación aplicar, ¿verdad? Pero yo creo que esta es la oportunidad también de hacer una revisión del Parlasur y ver hacia dónde vamos, ¿verdad? En el caso paraguayo y uruguayo tienen la mínima posibilidad de llevar adelante un programa porque Brasil y Argentina tienen, por la población que tienen, la mayoría de los parlasurianos. Doctor, ¿querías aportar desde el cierre? Simplemente a todas estas cuestiones que está aportando con mucha idoneidad del ex canciller Luis Saga. Diría que falta la decisión, que es lo que hablábamos al principio. Falta la decisión que se concrete, el Consejo digamos. Mercado Común, integrado por los cancilleres, los ministros de Economía o de Hacienda, ministros de Agricultura, etc., integran el órgano ejecutivo del bloque. Y desde ahí identificar cuáles son las normas que se van a suspender, porque no es solamente suspender las elecciones directas. Hay otras normas, como les decía antes, que indican que el mandato del parlamentario del Mercosur no es conciliable con un cargo legislativo o ejecutivo nacional. Por ejemplo, esa tiene que también ser suspendida. O sea, hay cosas que hay que avanzar a profundidad en cuanto al acuerdo político. Sí, el acuerdo político se hizo, fue en el 2010. Yo participé de esas sesiones con el entonces parlamentario Eric Salún del parlamentario del Mercosur en entonces, y trabajamos muy intensamente y se hizo una representación ciudadana limitada, porque se iba a las dimensiones poblacionales. Íbamos a tener 300 parlamentarios brasileños, 200 argentinos y 50 venezolanos, y nosotros íbamos a ir con 18.
Bueno, se redujo eso a unas expresiones más conciliables, pero además, al mismo tiempo, se limitó la capacidad de decidir dentro del Parlamento. O sea, hay resalvas que no se podían hacer. Si hay una materia que no le conviene al Paraguay, el Paraguay se retira, deja sin quórum y eso no se lleva adelante porque hay una regla de oro que se mantiene desde el principio del Mercosur, que es el consenso. Entonces, obligatoriamente hay resalvas, hay refuerzos para impedir un avasallamiento de soberanía. Pero de todas maneras, como bien lo dijo el doctor Leizaga, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para volver a dimensionar, no un Parlamento Europeo, porque las integraciones tienen sus características propias. Comprender nuestra realidad. No, nuestra realidad no es la misma que la de África, que la de Asia o la de Europa. No es lo mismo. Además, nosotros tenemos que en los parlamentos regionales, en ningún parlamento regional, hasta ahora que yo conozca, en términos legales, en términos jurídicos, tiene legislación autónoma. Siempre depende del órgano ejecutivo. En el Parlamento Europeo vienen los proyectos de la Comisión que son ahí estudiados y resueltos por el Parlamento Europeo. Doctor. Pero ¿qué pasa? El Parlamento Europeo tiene una función de contralor porque le presta el acuerdo a la designación de los que van a integrar el órgano ejecutivo del Parlamento Europeo. Doctor, me están apurando con el juego de pesos y contrapesos. Me están apurando con el tiempo y le quiero dar 10 segunditos a Katia. Decirle simplemente al ex canciller y a Mario Paz, ¿verdad?, que yo estoy convencida intelectualmente de la viabilidad del proyecto. No solamente eso, estoy convencida que la autodeterminación de los pueblos le permite al Paraguay deshacerse de aquellas ataduras internacionales que considera inválidas, convencida intelectualmente de que no se llegó a un profundo debate al momento de aprobar este protocolo, que hemos violado el artículo 291, última parte, modificando la composición de los poderes e integrando al poder legislativo, aparte de senadores y diputados, a los parlasurianos. Estoy convencida intelectualmente de que necesitamos debatir esto y seré un poco menor que ellos, pero eso no me quita, digamos, la posibilidad de estar convencida intelectualmente de que el Parlasur hoy no sirve para nada. Gracias, diputada. Gracias, doctor. Doctor, o sea, muchas gracias. Tengo que decir que Katia dio el tiempo, te dijo, vean, adelante. No pasa eso en la Cámara de Diputados, así que algo hay, por eso te dio el permiso. Gracias, doctor, por venir. Gracias a usted, muy amable. Vamos a hacer una pequeña pausa y ustedes tienen, por supuesto, un consejo de nosotros de Cine Fuente. Venid a disfrutar en Cine Fuente las mejores películas en tu idioma. Te invitamos a conocer nuestras 4 salas equipadas con la mejor tecnología en imagen y sonido. Variedad de productos en nuestro Candy Shop, recarga por oro incluida en los combos clásicos. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en nuestras redes sociales como Cine Fuente, momentos y experiencias de película. Vamos a la pausa. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of it. Bueno, adiós. Adiós. Chao. Terminamos el No, programa mañana, sin si saber no para tenemos qué tiempo, sirve chao. el Parlasur. Chao, chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shuffle.